Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a los podcasts de Edgar Irigoyen. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un programa que yo diría que es uno de los más famosos dentro de lo que es el ámbito de los PCs. Este programa es el conocido simulador de vuelo. El simulador de vuelo prácticamente nació con la computación. Digamos que es uno de los primeros proyectos que se inician aparte de las aplicaciones matemáticas que se desarrollaban, y por supuesto el simulador de vuelo es un modelo matemático como tal. Los programadores en aquellos grandes equipos, en aquellos monstruos de salas como tal, por decirlo de alguna manera, utilizaron estos modelos matemáticos para tratar de recrear esa sensación de vuelo, pero obviamente todos debemos recordar que por allá por los 70, finales de los 70, no había nada de lo que tenemos hoy en día, y prácticamente a punta de vectorización muy superficial se trataba de simular la operatividad de una aeronave en un computador. Obviamente era algo muy simple, cuando mucho se podían visualizar algunos instrumentos, algunos relojes, muy someros, muy por encima, y la visual era extremadamente horrible. Entonces cabe destacar, ¿no? en este inicio hay un pionero en esta área, que es el señor Bruce Arwick. El señor Bruce Arwick fue básicamente, vamos a llamarlo, el padre de todo lo que es la simulación para PC. Bruce Arwick desarrolló el primer modelo matemático, el primer programa para los computadores aquellos hoy en día obsoleto, con disquetes de 5 1/4, aquellos disquetes grandes, y por supuesto entonces comenzó con su primera versión, que fue el simulador de vuelo 1.0. Él creó una compañía a la cual llamó Sublogic, y entonces comenzó a distribuir en ciertos computadores que estaban para la época su programa, valga la redundancia, llamado Flight Simulator. En estas máquinas, que fueron el Commodore 64, recuerdo yo, el Commodore 64 lo usé bastante. Tremenda computadora para ser una computadora de 8 bits de aquel entonces. Era un maquinón, obviamente, pero ningún computador estaba diseñado para los simuladores de vuelo o simuladores de primera persona, pues, por decirlo de alguna manera. El simulador de vuelo iba a ser en primera persona. Obviamente era uno que estaba detrás de una pantalla, pero esa pantalla iba a representar una cabina, y esa cabina iba a tener a su vez una visual, y ningún equipo iba a estar preparado para eso. Entonces Bruce Arwick con Sublogic desarrolló la primera versión, que la montó en equipos como el Commodore 64, el Apple de Steve Jobs, el Apple II, la montó también para la TRS-80 de la Radio Shack. Era un equipo a blanco y negro de aquel entonces, o sea, algo que, imagínense, o sea, súper horrible para lo que tenemos hoy día, pero era lo que había en ese tiempo, o sea, eso era lo que tenían, y eso era, ahí aplicaban. Entonces este señor desarrolla el Flight Simulator 1.0, y bueno, es un boom. A la mayoría de los programadores les atrae y todo, pero era algo como para entretenimiento, es decir, no era algo que se iba a tomar a manera profesional, ni mucho menos se iba a tomar de una manera seria para cualquier persona que estuviera involucrada en el ámbito de la aviación. Es decir, un piloto, un estudiante de aviación no iba a ver esto como una herramienta de trabajo. Luego entonces Bruce Arwick toma su programa de Flight Simulator 1.0, y
procede a hacerle ciertos cambios, le hace algunos aditamentos y lo pone a funcionar ya en otros computadores que vienen a ser un poco más modernos, como la Commodore Amiga, como la primera IBM PC, como el Atari ST, como la Tandy Radio Shack TRS-80 o lo que llamaban la Color Computer 3. Son equipos también muy viejos, pero ya equipos que podían representar colores. Por ejemplo, yo les puedo comentar el Commodore Amiga. Yo trabajé mucho tiempo con el Commodore Amiga y era un super equipo. O sea, ustedes pueden buscar, pueden googlear en YouTube y ver lo que podía hacer un Commodore Amiga en ese entonces, y un IBM PC ni soñaba en acercársele. Todavía no se le acercaba una Commodore 64 como tal. Me estoy refiriendo en ese ámbito, el ámbito, por ejemplo, del inicio de los videojuegos, el área de color. O sea, para que IBM llegara a donde estaba Commodore 64 iban a pasar, o Commodore Amiga, iban a pasar muchos años más. O sea, todavía faltaba mucho. Sin embargo, ya Flight Simulator estaba ya en una segunda generación. Ya era un poquito más visual, pero sin embargo demasiado engorroso para el usuario como tal. Se tomaba en cuenta, tenía seguidores, pero seguía siendo algo de poco uso como tal. O sea, aunque había gente detrás de él, no era algo que tampoco llamaba la atención. Aquí es donde entra mi amigo Bill Gates, y con su compañía Microsoft él negocia con Bruce Arwick y adquiere la compra, que hace la adquisición de el código de Flight Simulator como tal que tenía Bruce Arwick. Ese código es tomado por Microsoft, pero también le dicen a Bruce Arwick que pase a formar parte del equipo de desarrollo para futuras versiones. Y es allí entonces donde ambas versiones 1 y 2 pasan entonces a funcionar en la IBM PC con 4 colores, el CGA de aquel entonces. Estamos hablando prácticamente de los años 83, 82, 83, 84 cuando mucho, ¿ok? Donde tenemos esas dos versiones que están funcionando. Luego hacen la modificación nuevamente del código para llevar a una versión 3.0. La versión 3.0 ya mostraba mejores gráficas, ya mostraba una visualización, aunque obviamente siempre el requerimiento de proceso para las máquinas del momento iba a ser superior, no daba, pero ya era algo. Esa versión 3.0 como tal ya traía aviones, ya podíamos colocar vistas externas, seguía siendo completamente vectorizado, es decir, era dibujado pero tratando de simular un 3D, por eso era que se requería de mucho procesamiento, de mucha fuerza de proceso para los equipos que habían en aquel momento. Esa versión del simulador traía el Cessna 172, traía unas cositas, pero era algo simple. Y obviamente eran los aeropuertos típicos que estaban alrededor de la zona de Chicago. Estaba Nueva York, estaba Los Ángeles, pero no se podía hacer vuelos todavía entre regiones, sino que había que setearse en las distintas zonas como tal. No había manera. Luego aparece el Flight Simulator 4.0. El Flight Simulator 4.0 es una versión mejorada del 3, más optimizada, seguía siendo vectorial, pero acá entonces comienza Sublogic, comienza Bruce Arwick con su compañía Sublogic a desarrollar otros productos por fuera. Es decir, mientras el Flight Simulator 4.0 estaba encaminado, estaba funcionando, los usuarios estaban ya había otra vista, pero seguían viéndolo como un juego, obviamente. Bruce Arwick genera un producto al cual llamó
ATP, Flight Simulator ATP, que es el Flight Assignment, un simulador de vuelo basado en el mismo motor del FS4, perdón, pero con aviones comerciales. Imagínense el boom, era algo completamente nuevo, no mucha gente lo conoció, pero era mucho más poderoso que lo que tenía Flight Simulator 2004 de Microsoft. Este ATP tenía la capacidad de que podía trabajar con simulaciones, no, eso es como generación de macros que podían dar la simulación de un vuelo guiado, es decir, como si tuvieras un ATC. Y era como una especie de aventura, de asignaciones de vuelo, donde tú ibas a un menú y tenías un parámetro que iba desde vuelos cortos a vuelos largos y podías volar a través de Estados Unidos. Inclusive Bruce Arwick con Sublogic desarrollaron unos escenarios que llamaron USA East y USA West, o sea, USA Estados Unidos Este y Estados Unidos Oeste, los cuales en conjunto tenían todos los aeropuertos principales de Estados Unidos. Y anexo a esto, punteaban, hacían, como recuerden que no había para ese entonces lo que tenemos hoy gráficamente, sino que todo era vectorial. A punta de punticos simulaban el área territorial de las ciudades de Estados Unidos. Era un boom, o sea, ya que ello daba una mejor sensación en el vuelo como tal. Pero esto le trajo un problemita a Bruce Arwick, que Bill Gates obviamente no le gustó la situación. ¿Por qué? Porque él había hecho un contrato con Bruce Arwick donde le había comprado el código de esos Flight Simulator, y este señor había hecho otro producto usando el mismo código. Total, bueno, el ATP siguió funcionando, pero hasta ahí llegó, ahí murió. Para solventar esos problemas con Flight Simulator 4, Bruce Arwick desarrolló una serie de productos anexos para mejorarlo, ¿okay? Y llevarlo al punto igual o superior al ATP. Entre estos se agregaron unos paquetes de expansiones que agregaban unos aviones como el 747, como unos planeadores, bueno, en fin, el Camel, habían varios aviones que se agregaban en ese paquete como tal. Y adicional a esto, tenían la opción de poder hacer ciertas modificaciones sobre los escenarios que estaban por defecto. ¿Ok? Perfecto, eso trajo la primera, y fue donde se introdujo la edición al simulador de vuelo, es decir, la posibilidad de poder modificar el ambiente, ¿ok? Luego al FS4 se le adicionó otros componentes como sonido, ¿ok? Y se anexaron resoluciones gráficas que para aquel entonces estaban, ya no era el CGA, sino que entra el EGA, el EGA, que pasaba de 4 colores a 16 colores. Entonces ya teníamos el cielo azul, ya teníamos el cielo celeste, el mar azul, la tierra verde, uno que otros tonos, pero seguía siendo vectorizado y no había para dónde. Sin embargo, en la parte de sonido, con la introducción de las primeras tarjetas multimedia, para aquellos que se recuerden de la AdLib o de la Sound Blaster Pro y todo aquello vamos a llamarlo de antaño a estas alturas, bueno, en ese momento es cuando el Flight Simulator comienza a utilizar estas opciones. Fíjense que ya para ese entonces, cuando Flight Simulator, en estas características que mete Bruce Arwick, en esas expansiones, esos programas adicionales que, ojo, había que comprarlos, no era que venían como actualizaciones, como es ahora con cualquier aplicación, no, había que comprar eso aparte. Había la incorporación de lo que tenía el ATP
de la posibilidad de poder hacer esas aventuras, esos vuelos guiados que se programaban como un estilo macro, eso se incorporó también allí. Y obviamente habían las voces, es decir, que se podía escuchar, interactuar con un supuesto control de tráfico aéreo. Obviamente se sabe que es algo pregrabado en el sentido que va respondiendo a ciertas funciones que el piloto, entre comillas, iba dando en pleno vuelo. Pero si eso no se respondía como era en aquel entonces, se perdía completamente, uno iba a parar vectorialmente quién sabe Dios dónde, y bueno. Pero sin embargo, ya era algo mucho más entretenido para el momento. De Flight Simulator 4 brincamos al 5. De este cambio, este fue como quien dice la primera barrera, porque del 4 al 5 se hace un borrón y cuenta nueva. El modelo de escenario de esta versión del 4, o de lo que se refiere 4.1 con todas esas actualizaciones hacia atrás, era lo que se conocía como el modelo de escenarios SCN o SC1. Cuando entra la versión 5 de Flight Simulator, desaparece todo eso, es decir, Flight Simulator cambia radicalmente en ese modelo, fue el primer salto. El nuevo simulador como tal ya tenía la capacidad de poder generar gráficos en resoluciones a 640 480, 800 por 600, pero VGA. Y ya la VGA, recuérdense que en aquel entonces el VGA podía trabajar con 256 colores. Ya entramos entonces a una calidad gráfica superior, donde ya podíamos ver mar con unas texturas muy simples, pero que ya se podía ver mar. Podíamos ver pistas grises, podíamos ver grises con manchas, con sucios, podíamos ver ciertas cosas con mejor detalle, pero aún así todavía seguíamos en el plan de la imagen vectorial. Perdón. Sin embargo, en este cambio se introduce el lenguaje de programación de escenarios llamado BGL, que para los que no sepan, BGL viene de Bow Graphical Language, o sea, lenguaje de programación de Bruce Arwick. ¿Okay? Entonces, este código de programación, aunque era cerrado para Microsoft, hubo muchos usuarios que comenzaron a crear, a desarrollar programas desensambladores y empezaron a crear compiladores para este lenguaje. Y ahí es donde la gente comenzó a crear tanto aplicaciones para desarrollo tipo CAD, y empezaron a montar, fue cuando se empezó a desarrollar en verdad escenarios para el simulador de vuelo. Escenarios donde ya tú podías ver edificaciones simulando las reales, ya comienza esto como tal. Sin embargo, había un problema todavía. El simulador, aunque muy bonito, muy bueno, seguía teniendo los mismos avioncitos básicos, es decir, se introducen nuevos aviones, eso sí, se introduce el 737, se introducen en fin, se introducen unos avioncitos nuevos, pero pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pasa básicamente pasaron del año 93 hasta, yo diría, como 95, 96, que Bruce Arwick desarrolla una aplicación externa que se llamaba Flight Shop o Bow Flight Shop. Eso fue un boom cuando el Flight Shop sale al público como tal. Era una aplicación CAD, obviamente. Para poder utilizar lo que se generaba con Flight Shop había que tener el Flight Shop montado, porque Flight Shop montaba unos códigos sobre el Flight Simulator 5, y esos códigos que montaba, esos módulos, por llamarlos de una manera, son los que permitían que lo que se hacía con Flight Shop se viera. Entonces la gente comenzó a desarrollar en el CAD del Flight Shop cualquier cantidad de aviones y modelos, y salían, comenzamos a ver aviones comerciales, comenzamos todo perfecto, pero todos estos aviones eran visualmente
eran visuales. ¿Por qué? Porque aunque trabajaban una simulación sonera muy por encima del modelo, internamente cuando ibas a la cabina, no había cabina, es decir, estabas viendo la cabina del Learjet o la cabina del 737, no había más nada para donde agarrar. La gente se las ingeniaba como podía y empezaban a meter cabinas reemplazando, hacían, y bueno, era chévere porque podías tener un 727 con la cabina del 727 y así sucesivamente, pero era un tremendo rollo para poder pasar de un avión a otro, o sea, no había esa comodidad. Ok, luego del Flight Simulator 5 entra el Flight Simulator 5.1, que viene siendo unas actualizaciones que se hicieron, y aparte de eso ya el 5.1 comenzó a venir en CD. Ya con el 5.1 se comenzaron a agregar los escenarios comerciales. Microsoft introdujo escenarios como Europa, Japón, Caribe. Todos estos escenarios daban un mayor realismo al simulador, pero seguíamos teniendo, aunque las pistas estaban colocadas, las líneas de taxeo, todo perfecto, seguía siendo todo vectorizado hasta el momento. Luego entra la versión 95, que seguía siendo el mismo Flight Simulator 5, solo que modificado para poder funcionar en Windows 95 en aquel momento. Eso ocurre más o menos en el año 93, 1993, entra ese Flight Simulator 95. Ahí quedamos por un buen tiempo, desde el 93, quedamos por un muy buen tiempo, hasta que en el año 1997 Microsoft lanza el famoso Flight Simulator 98. Aquí hay otro brinco más, otro cambio en la línea del simulador, porque ya para este momento estaban comenzando a aparecer las primeras tarjetas gráficas. No eran tarjetas gráficas como tal, sino que eran lo que llamaban los aceleradores o los procesadores gráficos. Algunas venían que se conectaban y habían que hacer un salto entre el acelerador 3D y la tarjeta de video que tú tenías, y otras eran tarjetas ya propiamente, pero esas vinieron sucesivamente, esas salieron después. Recuerdo que en aquel momento estaba muy de moda, estaba la introducción de la famosa tarjeta de 3DFX Voodoo, Voodoo, 3DFX Voodoo. Eso era el boom. Me recuerdo yo que cuando salió esa tarjeta comenzó el boom de los juegos en primera persona, como el Quake. Recuerdo yo que era muy pero bueno, eso es tema de otro debate por allí. Pero bueno, en este caso, volviendo al simulador de vuelo, el FS98, el Flight Simulator 98, ya tenía la capacidad de poder trabajar en 3D. Es decir, ya él venía preparado para trabajar en DirectX, ¿okay? Que es el acelerador gráfico nativo de Windows como tal. Y por supuesto el que tuviera una Voodoo, eso era el cambio radical. O sea, van a ver el simulador corriendo fluido, ya había un equilibrio entre procesador y tarjeta de video, y ya la cosa cambia completamente. Es decir, es algo jamás visto, o sea, es algo radical. Aparte de eso, este simulador de vuelo introdujo nuevas características, como la posibilidad de tener aviones con paneles separados, aviones con sonidos separados. Se introduce la estructura, el árbol de configuración del avión, donde tú tienes el avión, por ejemplo, Boeing 747, tienes la carpeta sonido con sus sonidos, tienes la carpeta panel con sus panel, tal, y así sucesivamente toda la estructura. ¿Okay? Esto nace en esta versión del simulador de vuelo. De la misma manera también tenemos la estructura de escenario como tal, y por supuesto comienza, aquí sí es verdad que comienzan los desarrolladores de escenario a sacar
cualquier cantidad de contenido para este simulador. Obviamente ya en este momento, en la versión 98, ya el simulador de vuelo ya tiene la capacidad de mostrar mayor cantidad de instrumentos, a diferencia de los primeros. Ya es algo que dejó de ser un juego, un proyecto como tal de geeks de computación, y aparte de eso, algunos aficionados que les gustaban los aviones que se atrevían a jugarlos, porque créanme, yo me metía en el Commodore 64 y trataba de despegar, Dios quiera, a ver si lograba llegar y tratar de hacer un patrón con eso. Eso era la locura. O sea, podías medio diferenciar algo de la pista y eso, y uno porque tiene un poco de conocimiento y se ubica, pero una persona normal no entraba y veía eso y ¿qué es esto? Y no iba a poder. Pero ya aquí sí, ya era otra historia. Para entonces, en este momento, aparte de los escenarios, de todas estas características, como este simulador era mucho más abierto, aquí todavía estamos hablando de que Bruce Arwick, de que BAO está detrás de esto. La arquitectura del producto como tal era completamente abierta. Es decir, que hubo desarrolladores que no solo se dedicaron a crear escenarios o aviones, sino que crearon también otros módulos que permitían interconectar el simulador, suministrar datos al exterior o recibir datos del exterior. Y esto fue el boom, porque a raíz de esto nacen aplicaciones como el FSI-UPC, que obviamente hacían esa función, enviar y recibir datos, ¿okay? Enviaban parámetros, recibían parámetros. Y hubo una gente que dijo, bueno, pero si esto es así, nosotros podemos hacer algo. ¿Por qué no nos vamos a internet y creamos unas aplicaciones basadas en IP, en servidores IP, donde nosotros podamos enviar datos al simulador de vuelo, recibir datos del simulador de vuelo y a su vez utilizar otros programas que nos permitan a nosotros monitorizar toda esa información que se está enviando y recibiendo? Y entonces cuando nacen las redes IBAO y VATSIM. Con el nacimiento de IBAO y VATSIM, prácticamente se abrió el vuelo virtual. O sea, se abrió el vuelo virtual en el sentido, el vuelo virtual controlado. ¿Por qué? Porque ya había la posibilidad de que un usuario pudiese estar detrás de una consola como si fuera un control de tráfico aéreo, y basándose en las reglas de control comenzó a fluir toda esa información en internet y cualquiera podía leer, pulirse en esta área, pulirse en las terminologías de la fraseología de navegación de radios y esas cosas, y podía entonces interactuar como un controlador de tráfico aéreo. Entonces ya en este punto podemos decir que deja de ser un juego y se convierte en una herramienta de aprendizaje para estudiantes de piloto, incluso para controladores de tráfico aéreo. O sea, como lo pongan, hay gente que dice que es un juego, que no, señores, no es un juego. O sea, ya esto es una herramienta. Yo recuerdo una vez hace años, hace tiempo, en un tiempo yo trabajaba con una empresa, y esta empresa cumplía horarios nocturnos. O sea, yo trabajaba de noche. De noche me refiero a que, bueno, cumplíamos con el trabajo, terminábamos, pero por lo menos yo como estaba como supervisor, a veces me tenía que quedar hasta altas horas de la noche esperando que todo el mundo se fuera. O sea, pero ya el trabajo se había terminado. Y como el trabajo se había terminado y no tenía nada que hacer, bueno, yo montaba mi simulador de vuelo en el computador y me ponía a volar mientras esperaba que terminara de cumplir el horario. No tenía más nada que hacer en el momento. Bueno, si por casualidad me llamaban algo, iba y atendía. Pero de momento, si no estaba haciendo nada, o era eso, me quedaba dormido, ¿no? Entonces, curioso, porque una persona que estaba en el mismo plan, pero de otra área anexa al lugar de trabajo, se me acercó y me vio que estaba volando. La persona me llega, una muchacha, me llega y me dice,
y tú estás perdiendo tu tiempo en eso jugando. Yo me reí, obviamente, me reí porque ese tipo de preguntas me la estoy haciendo una persona que no tiene ni la mínima idea de lo que está viendo y piensa que está viendo, qué sé yo, un Tetris o está viendo un Mario Bros o cualquier cosa que es literalmente ocio. Pero si tú estás en un simulador de vuelo y te gusta la aviación y estás estudiando, estás aprendiendo, la persona no tiene ni la mínima idea. Entonces, son cosas curiosas, son anécdotas curiosas que a veces pasan, ¿no? Pero bueno, eso son partes de la historia, ¿no? A veces cuando la gente no sabe o no tiene ni idea de lo que está viendo como tal, pues. Bueno, de Flight Simulator 98, que obviamente fue el que abrió la puerta a todo lo que es la navegación virtual en internet y todo esto, hubo el segundo, aquí digamos que no fue algo más experimental, que fue el salto que hubo al Flight Simulator 2000. ¿Por qué digo experimental? Porque aunque fue un programa que se lanzó en el 99, no era robusto, daba muchos problemas, a diferencia del 98, que era demasiado rígido, o sea, eso no se colgaba, eso era excelente. En el caso del 2000 era un poquito problemático. Sin embargo, el 2000 trajo una característica excelente. Él trabajaba, por supuesto, también con el 3D, obviamente. Ya de aquí para adelante, ya el 3D era parte de todo esto que era primera persona. Se eliminaron, lastimosamente, en el 2000 se eliminaron las cabinas virtuales, es decir, la vista como si estuviéramos dentro del avión y pudiéramos mirar hacia los lados, que en el Flight Simulator 98, aunque no eran operativas, es decir, pero en el caso del Flight Simulator 2000 ya no teníamos entonces esas características de Flight Simulator 98 con la vista, la cabina virtual como tal. Él comentaba que aunque estábamos dentro de la cabina, no era operativa como tal, pero era una visualización que podíamos mover la cámara dentro del habitáculo, por decirlo de alguna manera, en este caso del Cessna o del 737, como tal, lo podíamos hacer. ¿Okay? En el nuevo Flight Simulator 2000 teníamos ahora la imagen, la cara de él era el Concorde. Y por primera vez en la historia del simulador de vuelo, Microsoft presentó dos versiones en este producto, la versión estándar, ¿okay? Y una versión profesional. Esto variaba en ciertas características, algunos aviones, algunos escenarios, pero básicamente el programa como tal era el mismo y por supuesto el dinero. Eso es algo comercial más que todo. ¿Qué teníamos nuevo en esta versión 2000? Aparte de ya lo que venía acarreándose de las versiones anteriores que manejaban 3D, que en este caso era el 98, era que en el caso del 98 la altitud de terreno se movía en función de la posición del avión. Es decir, que si uno estaba en un terreno, sobre un terreno a nivel del mar, y se movía a un área donde el terreno era más alto, entonces se veía el efecto de que todo subía a un nivel que era el nivel correspondiente a la altura del terreno con el nivel del mar. Entonces a veces uno venía y de pronto todo se movía, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de costumbre también. Ahora en el FS 2000 viene por primera vez, se incorpora la malla de terreno. Entonces es un cambio radical, es decir, ya todo el escenario es una malla, literalmente. Vamos a imaginarnos eso como que tengamos una cuadrícula, y esa cuadrícula varía en puntos, ¿okay? Y se van formando altitudes, movimientos del terreno. Sin embargo, las áreas donde estaban los aeropuertos eran planas, es decir, ahí no había variación de terreno, es decir, hasta el momento no existía slope en las pistas, no había cambios de altura en las pistas como tal.
al momento de que estamos hablando, hemos venido hablando de Flight Simulator como tal. También por el otro lado habían otros productos que también estaban comenzando a salir al mercado, como el X-Plane 6, 7, 8, que aunque tenían mejores características visuales que el mismo Flight Simulator, como por ejemplo ahí sí había slope en el terreno, esos simuladores no progresaron porque no eran abiertos, es decir, no había, la gente estaba apegada a Microsoft como tal, era lo que venían, estaban los entrelaces con el internet, con el IBAO, con el VATSIM, con todas estas cosas, y la gente se apegaba. Por supuesto, estaban los desarrolladores de escenarios, los desarrolladores de aviones, y obviamente en ese entorno, en ese X-Plane, hay otro también que se llama Flightyear, que es gratuito, también un simulador y es completamente código abierto. Tampoco llevaba esa batalla con el Microsoft como tal. SFS 2000, lamentablemente para el año, para ese tiempito sucesivo ahí, surge la caída del Concorde en Charles de Gaulle. Obviamente, digamos que los críticos de la aviación como tal, el icono de la aviación que se viene abajo. Obviamente la salida del mismo avión del mercado, de la línea de operación de British Airways y de Air France, algo que no ha sido superado. Yo tuve la oportunidad de ver esa majestuosa nave en el aeropuerto de Maiquetía en múltiples oportunidades, cosa que yo creo que pasarán muchas generaciones con todo y que se está desarrollando una nave posiblemente con unas características similares, el Boom, pero eso todavía es un proyecto, pues, lo de ese Boom. Entonces, ok, regresando al tema del simulador de vuelo como tal, pasa un corto lapso y se lanza una nueva versión del simulador de vuelo. En este caso entra el 2002. Este 2002, disculpen, un atajo aquí, un momentico, voy de regreso al 2000 porque se me había olvidado algo. Estas mejoras estuvieron muy chéveres, pero se perdieron unas características. Aquellos que lograron ver, por supuesto, el FS98 y el FS2000, se deben acordar que una de las críticas grandes que hubo en el 2000, se perdió la sombra, es decir, ya no había sombra del avión sobre el terreno. Eso desapareció, no hubo manera de poderlo hacer funcionar. Y con ello también las luces, la proyección de las luces sobre la pista. Esto también se eliminó por completo. ¿Okay? Luego, voy otra vez hacia atrás porque hay muchos detalles que a veces se pierden y es bueno. En el caso del ATC que existía, ese ATC programado que existía en la versión 2004, también se perdió del paso. Pues recuérdense que del FS4 al FS5 es un corte completo, y en ese corte completo, aparte de que cambió todo, también se perdió esa característica. Sin embargo, esa característica del ATC la introdujo el Flight Shop por supuesto, quienes querían comprar como un paquete, como el Flight Shop, como paquete adicional. Yo creo que la mayoría lo buscó, porque es que sin eso no tenías la capacidad de poder agregar nuevos aviones a ese simulador, al 5. Ok, volvemos entonces a regresar otra vez a donde estábamos, al 2002. En la entrada del 2002 fue otro cambio radical prácticamente, porque ya conservando todo lo que hemos hablado de la malla y toda esta información nueva que manejaban los escenarios, se recupera por completo la parte de la sombra y se recupera la iluminación. Pero adicionalmente a esto se introduce el ATC como tal, el motor del ATC
del simulador de vuelo. Ese motor de ATC se ha ido mejorando, pero básicamente es el mismo motor. Ya entonces podíamos nosotros volar en forma solitaria, es decir, en nuestro PC, podíamos interactuar con un ATC que, según Microsoft, entre comillas, se regía por las normativas de las cartas de navegación y los procedimientos que aplicaban en la zona. La inteligencia artificial estaba basada en todo ese estudio, pero obviamente uno se daba cuenta, por decir, si tú salías de un aeropuerto donde tenías una montaña a un lado, a lo mejor saliendo de ese aeropuerto el ATC te decía que viraras si estaba el aeropuerto a tu derecha, por darte un ejemplo, y tú ibas a 90 grados, el ATC te decía, vire 110 grados, y puto plum, contra la montaña que está a un lado. O sea, cosas locas también, o sea, no estaba, en verdad, nunca estuvo como ellos decían que eso estaba ya todo arreglado para que funcionara a la perfección. Pero sin embargo, perdón, era un cambio radical, o sea, era algo nuevo y era algo que te cambiaba completamente el entorno de vuelo si estabas solo. Sin embargo, recuerden que ya desde el 98, ya con el FSI UPC, ya veníamos con la posibilidad de hacer una conexión a IBAO o a VATSIM, ya obviamente había mejorado también la parte de soporte de audio, ya habían herramientas de comunicaciones vía audio como el TeamSpeak, en fin, podíamos hablar con la torre de control por frecuencia y todo ese tipo de cosas que no estaban integradas en el simulador, pero eran herramientas externas. Podíamos usar eso y es obviamente más profesional. Por eso es que vengo diciendo que ya esto no es un juego, sino que es una herramienta. Si es una persona que está estudiando aviación, que antes tenía que quedarse con un mapa y estar leyendo, improvisando, aquí ya tiene la posibilidad de poder ejecutar esos procedimientos frente a un ordenador, frente a un computador como tal. Una persona en 1970, si no iba a un simulador de vuelo en los Estados Unidos, en Europa, o aprendía dentro de un avión, o veía una teoría, planteaba, trabajaba con tiempos, en fin, pero no tenía esa posibilidad de estudiar, de practicar, de usar esto como herramienta de mejoración, pues, de mejoramiento, como herramienta de mejoramiento como tal, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta de que ya tenemos nuevamente sombras sobre el terreno, ya tenemos nuevamente luces de desplazamiento en tierra, tenemos mejoras en la malla, tenemos mejoras en las texturas, los computadores obviamente también habían alcanzado un mejor rendimiento, tarjetas gráficas nuevas, todo bien. Viene en el año 2003, se lanza la versión ACOF, o lo que se conoce como el Flight Simulator 2004, el FS 2004. ACOF por la sigla A Century of Flight, un siglo de aviación. Literalmente este es una corrección de las fallas del 2002. Yo diría que hasta el momento ha sido el simulador de vuelo por excelencia, es decir, ha sido el caballo de batalla, lo más estable. 98, 2004, las marcas, las pautas en Microsoft, en el simulador de vuelo, eso es, todavía hoy en día, a esta fecha, hay gente que utiliza el 2004. Primero por PC, por equipo, y segundo por lo robusto que es el simulador como tal. O sea, lo han llevado forzando, y bueno, hasta donde dé, porque ya los sistemas operativos obviamente van cambiando y va a quedar deshecho. ¿Qué tiene o cuál fue la venta de este simulador? Bueno, primero que traía aviones icónicos, todos sabemos que traía el DC-3, que traía el Curtis Jenny, que traía el Espíritu Santo de San Luis, o sea, en fin, una serie del avión de los hermanos Wright Flyer, en fin, traía aviones icónicos desde la representación del inicio de la aviación
hasta lo que era hoy en día el 747, entraba el 747 como tal, perfecto. El simulador de vuelo mejoró muchísimo el ATC. En el 2002 también el ATC tenía problemas como que de pronto el IA le cortaba la velocidad a los aviones y de pronto un avión que iba aterrizando no llegaba a pista, se estrellaba, eso era un desastre. Pero bueno, pues la entrada, pues ahí fue donde entró todo. Ya aquí en el 2004 todo eso se arregló, ya todo era perfecto, los aviones entraban a los aeropuertos, los aviones salían, la gente modificaba los planes de vuelos de allá con los planes de las líneas reales, salieron cualquier cantidad de paquetes sobre esto que actualizaban las rutas. Bueno, obviamente todo esto fue creciendo, empezaron a salir los famosos aviones, vamos a decir, que fueron los primeros anexos al simulador realizados por casas especialistas. Por ejemplo, los aviones de PMDG, esos aviones de PMDG, incluyendo el 737 o la línea de los 737MG, el 600, 700, 800, 747, MD-11, con la representación completa de la cabina como tal. O sea, en el FS 2004 también se regresa la cabina virtual, pero en esta oportunidad ya la cabina es operativa. Ya entonces comenzamos a tener botones cliqueables en el 3D, en la cabina 3D, miramos hacia arriba, cliqueamos en el upper deck panel. Ya es algo más visual. En este punto comenzamos a tener también nuevas interfaces externas producidas por terceros. Esto le da aún más el soporte al programa. Como dijimos, ya no es un juego, ya dejó de ser juego como tal. Y ya con estos productores sacando hardware, por decirlo de alguna manera, para cumplir las características del avión en forma física, entonces ya podemos decir que esto cambia completamente, ya es radical el cambio. ¿Por qué? Porque si tú querías, tú podías empezar a comprarte, por ejemplo, tu shock, tu control, tu mando, tus cachos, como dicen por ahí, compras tus cachos, tus pedales para los timones, compras tus mandos de aceleración y ya empezabas a tener una inmersión mayor física. ¿Okay? Comienza entonces ya no el simulador en PC en crecimiento, en auge, sino que comienzan las primeras, lo que se llaman las primeras cabinas caseras. Es decir, ya la gente empieza a invertir, el pudiente. Esto es algo que no es nada barato, es algo que cuesta dinero, pero el que estudia lo toma como herramienta de trabajo. Inclusive mucha gente lo hizo para alquilarlo, como escuelas empezaron a utilizar esto. Ok, siguiendo con el tema, después del Flight Simulator 2004 de la COF, viene el Flight Simulator X, que sería la versión de la versión número 10. Esa versión X sale en el 2006. Literalmente yo diría que aquí hubo pienso yo, mi humilde opinión, a lo mejor habrá muchos de ustedes que estarán viendo este video que dirán, este está loco, pero en mi humilde opinión, en la versión X se mejoró textura, se mejoró las aguas, se mejoró mucho color, pero sí, el motor, yo creo que los cambios que hicieron, el motor se sacrificó. O sea, para ese simulador no hubo máquina que lo aguantara. El que me diga a mí que ese simulador lo llegó a correr a más de 50 frames, yo digo mentira, jamás. O sea, 50, 60 frames en ese momento, locura. En el 2004, en el Flight Simulator 2004, yo con un Athlon X2, Athlon X2, o sea, segunda versión del Athlon, 64 con 4 GB de RAM y una tarjeta del momento Nvidia GeForce GTX 9 de aquel entonces, no serie 9 de ahorita, 9 de aquel entonces,
512 RAM, creo que era, no pasaba de ahí. Ese simulador de vuelo a mí me daba fácil 60 frames, 70 frames, fácil. Montado en el aeropuerto que fuera. Por supuesto, si le metía el ATC, todos los tráficos de vuelo y lo ponía full, es decir, que yo saliera 10 aviones para adelante en cola de despegue o tal, por supuesto que me iba a caer a 30, 35 frames. Pero era algo suficiente, o sea, para los humanos ya eso es más que bien. Ahora, esa misma PC, cuando le monté FSX, 8, 10 frames, en mínimo, o sea, la configuración mínima. Que después se lanzaron unas actualizaciones del Accelerator, el otro, la misma cosa, pero qué va, eso no, nada que ver. Bueno, en fin, hubo gente que lo disfrutó, hubo gente que lo usó, todo muy perfecto. Esas fueron las características nuevas, un poco más de soporte de textura, de resolución de textura, mejores coloraciones, muy bonito. Lamentablemente desconozco las razones. Microsoft decide detener la línea de producción de Flight Simulator. En ese momento era Aces, creo que era Aces Studio, decide parar, pasa un tiempo sin que se sepa nada. Por supuesto, el Flight Simulator sigue saliendo en ventas y en ventas y en ventas, el 10 y los otros y tal, pero de ahí no sale nada más. Microsoft lanza para el 2009 el comunicado, mentira, antes del 2009, 2008, lanza el comunicado por allí que el motor, el engine, lo van a colocar a la venta. El engine con el que desarrollaron el mundo de Flight Simulator, y ellos tenían unas variantes también, que de eso no hablé, pero vamos a mencionar lo que eran los Combat Flight Simulator. El 1, que fue basado en el Flight Simulator 98, y el 2, que fue basado en el 2004. Obviamente los dos simuladores eran dogfight, eran aviones de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para pasar un rato con el mismo motor y la misma simulación que tenían los simuladores comerciales, los clásicos. Ok, Microsoft llama al motor del Flight Simulator X, lo llama ESP, el Microsoft ESP, y eso lo coloca a la venta. Cuando eso sucede, todo el mundo dice, se acabó, hasta aquí llegó todo. Por allí salió entonces la gente de Lockheed Martin, los fabricantes de aviones, de casas y este tipo de cosas, y compraron el motor. Obviamente Lockheed Martin toma ese motor y comienza entonces a desarrollar y presenta un producto para escuelas, es decir, un producto ya no es un juego, ya no se vende como un juego, sino que presentan un producto para escuelas de entrenamiento, para gente que está haciendo cabinas caseras, o empresas que están haciendo cabinas caseras, digo caseras porque la puedes tener en casa, pero para una empresa que da clases de aviación y ese tipo de material, es una herramienta de la cual puede disponer. Y bueno, crean entonces en el 2009, crean un producto llamado Prepar 3D. Prepar 3D sale a la venta en múltiples versiones, versión para estudiantes, versión para, en fin, salen múltiples versiones, y obviamente era un Flight Simulator X que fueron modificando bajo la presentación de Lockheed Martin, y obviamente todo lo que había para el Flight Simulator X automáticamente pasa para Prepar 3D. Los aviones de PMDG, los aviones de carenado, los aviones de... en fin, toda esa cantidad de compañías que ya venían desarrollando módulos externos. Adicionalmente, por supuesto, también IBAO, Batsim, todos ellos no se van a quedar por fuera y realizan sus módulos compatibles con Prepar 3D.
Ok. Aparte de Prepar 3D, que también iba evolucionando, por el otro lado, el señor Austin Meyers, el creador de X-Plane, había presentado su versión 10 del X-Plane, que ya la versión 10 había hecho un cambio bastante radical. O sea, el 9, el 8, los anteriores, como les comentaba, tenían ciertas características. Disculpen esa, bueno, es que el gatico que tengo yo aquí, que bueno, se movió y me tumbó algo por aquí. Pero bueno, continuamos. El señor Austin Meyer hizo cambio en la versión 10 del X-Plane, porque como les comentaba, en la versión 9 hacia abajo, aunque teníamos las características de los cambios de altitud en el terreno cercano a las pistas, o sea que el slope, las puntas de las pistas podían variar y podíamos tener curvatura en el terreno, cosa que no existía en Flight Simulator hasta el momento. También teníamos mejores efectos de iluminación, es decir, el 3D en verdad estaba mejor trabajado, o sea, eso hay que admitirlo. Por otro lado, la cantidad de variables que se podía manipular en el X-Plane también si era mayor. Nativamente, es el que les había comentado que en las versiones de Flight Simulator fue que se desarrolló un módulo que tomaba las variables y las entregaba al exterior, y desde el exterior él recibía y se las entregaba. O sea, fue alguien que decodificó y hizo ese arreglo allí, ¿no? Pero igual en el caso de X-Plane no, todo estaba definido dentro del simulador como tal, y eso se podía programar y se podía transmitir a dispositivos externos, en fin. Entonces Austin Meyer, ante la FAA, su producto, y la FAA certificó, de hecho es el único simulador de vuelo que está certificado ante la FAA, por supuesto. Para poder uno usar esa certificación, uno tiene que cumplir con una, que yo tengo el simulador de vuelo en mi PC y estoy con un joystick y ya todo bien y estoy certificado por la FAA. No, yo tengo que cumplir una serie de características, eso tenía que buscarlo con la FAA, con el X-Plane, con Laminar Research, que es la empresa de Austin Meyer, para ver entonces cuáles son esos requerimientos que yo tengo que tener en mi simulador para que la FAA me lo avale como un simulador válido en ciertas condiciones. Ok, X-Plane 10 aparecen nuevas características, aparecen características, por decirlo de alguna manera, muy similares a lo que teníamos en el Flight Simulator 2004. Ya teníamos un simulador que era completamente abierto, se decía que era más profesional, que era manejaba los motores, los modelos matemáticos que manejaba eran modelos más estudiados, ¿okay? Pero bueno, cada quien ve lo que más le gusta como simulador. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de el simulador de vuelo no como un juego, sino como una herramienta de estudio, una herramienta de mejoramiento, ¿ok? Y en este caso yo puedo usar Flight Simulator para cumplir el mismo propósito que estoy cumpliendo con el X-Plane, o viceversa, usar el X-Plane para cumplir con ese propósito. Uno me va a dar unas ventajas, el otro me va a dar otras ventajas, yo veo qué me sirve o no me sirve. Ok, entonces volviendo al punto, en el X-Plane 10 nosotros ya teníamos nuevos escenarios, teníamos un autogen trabajado, que ya podíamos ver casas, podíamos ver autopistas, podíamos ver tráfico, ¿okay? Teníamos nuevos aviones como 747, teníamos la representación es un 747 raya 100, pero 100-200, pero el transporte del transportador espacial. Bueno, en fin, teníamos ciertas cositas en el X-Plane como tal, ¿okay? Sin embargo, siempre hubo, hay que admitirlo, en el lado de Microsoft
siempre hubo más tendencia. Luego entra X-Plane 11. X-Plane 11 es el cambio radical, es la versión 10 con muchas mejoras, y de verdad yo fui usuario por bastante tiempo de X-Plane 11. Como simulador es excelente. Tiene una facilidad para incorporar nuevos escenarios. De hecho, yo desarrollé varios aeropuertos que no estaban incluidos porque lamentablemente algo que tiene Austin Meyer y el grupo de ellos, si tienen a alguien de habla hispana lograse ver este video, tomen en cuenta no solo Estados Unidos para desarrollar el contenido. Ahí se los llevó Microsoft, pero por los cuernos, o sea, los agarró y los batió. Que es que ellos desarrollaron, Microsoft desarrolló el mundo. Así sea que haya puesto 4 cuadritos como edificio, Microsoft puso todas las pistas con sus líneas de taxeo como banco, sus zonas de parada, toda su identificación de pista, todos los balizajes. Ahí lo ha venido haciendo literalmente desde el 2002 hasta hoy. Entonces, X-Plane, muy bonito el 10, muy chévere, pero todavía le falta aplicarse hacia otras áreas que no sean Estados Unidos. Ok, todo bien hasta allí. Seguíamos, de hecho, como no había más nada en entonces como X-Plane y Prepar 3D, porque ya Flight Simulator X ya eso se había quedado atrás. Desde que Microsoft cerró esa franquicia, Microsoft cerró, eso quedó atrás. Prepar 3D tomó el mercado que dejó Microsoft atrás. Y Austin Meyer, Laminar Research, con el X-Plane 11, tomó otra área también que estuvieron ahí, pues estuvieron las dos áreas. Pasó el tiempo. En el 2018 más o menos, pues 19, viene Microsoft y dice: voy a retomar otra vez el Flight Simulator. Esta vez se lo voy a colocar, lo voy a poner a cargo de un grupo llamado Asobo Studio. Cuando yo vi las primeras imágenes de ese monstruo, porque eso no tiene otro nombre, eso es yo como ingeniero en informática, o sea, cuando yo vi eso, yo dije: esto es mentira, esto no puede ser, o sea, esta gente no puede estar creando esto, o sea, aquí no va a haber nada que corra, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿cómo van a representar lo que están ofreciendo en imágenes? ¿Por qué lo dije? Porque ya yo venía acostumbrado, y la mayoría de los que me están viendo quizás me dirán, tienes razón. Uno veía los trailers que presentaba Microsoft y eran unos trailers que se veían exorbitantes, pero que a la hora de la verdad el producto no cumplía con esos trailers. O sea, se acercaba, pero no igual. No sé qué computador tendrían ellos para probar eso en ese momento, pero lo que había en el mercado no iba a llegar. O sea, y así era tal cual. Perfecto, empiezan los beta testers. Empiezan los beta testers a probar y a probar. Y obviamente en los primeros momentos recuerdo que no los dejaban hablar, o sea, no los dejaban hablar, no los dejaban mostrar imágenes, ni opinar. Pero ellos de vez en cuando Microsoft les dice, ya pueden hablar, todavía no había sido lanzado el producto, pero ya pueden hablar, ya estaba próximo a lanzarse, y empieza aquel poco de gente de los beta testers. Esto es la locura, o sea, esto es otra cosa, o sea, no hay explicación de cómo están haciendo, claro, tiene sus fallas y sus cosas, pero lo que ellos están ofreciendo es una cosa asombrosa. Y bueno, lanzan el Microsoft Flight Simulator 2020, o lo que se conoce como Microsoft Flight Simulator por cortar. Ellos trataron de hacer un corte, como quien dice, es un producto nuevo. No, mentira, ahí todo el mundo Microsoft Flight Simulator 2020, porque obviamente eso es una franquicia que era de ellos. Y bueno, resultó ser que con el paso
ya se ha ido viendo la cantidad de escenarios, o sea, los monstruos. Estamos hablando de que es un producto que, para empezar, corre en la nube, es decir, Microsoft lo tiene montado en sus servidores. Estamos hablando que son teras de información en la nube, y que ellos lo que han hecho es que han generado motores para generar, ¿cómo se llama? El autogen sobre los mapas satelitales que se van actualizando. Es decir, eso es en las zonas donde no hay tecnología LIDAR, porque donde hay tecnología LIDAR, es decir, escaneo por láser, que déjenme decirle que en el caso de Bing, que es el proveedor de Microsoft, y Google, o Google Maps, pues lo que es Google Earth. En el caso de Google Earth tiene más cobertura LIDAR que Bing como tal. Pero bueno, es lo que tiene Microsoft y es lo que ha aplicado. Microsoft incorporó en este simulador lo que, o sea, se fue a los extremos. Esto es un proyecto ambicioso, costoso por donde se mire. O sea, es una cosa loca, pero que ha brindado sus resultados. Hasta hoy en día los ha brindado. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, todo el planeta está disponible en ese simulador digital, es decir, fotorrealista. Adicional a eso, todas las zonas con LIDAR se ven, están las edificaciones representadas tal cual como son, y donde no hay LIDAR es un algoritmo de IA, de inteligencia artificial, que coloca las edificaciones de acuerdo a la información del levantamiento de mapas global. Hace las edificaciones y entonces en el techo y las paredes las cubre con texturas de edificaciones, pero los techos los cubre con la misma textura del terreno. Total, que es como si estuviera la casa o el edificio de la zona, o sea que es algo asombroso. Todos los aeropuertos tienen las edificaciones que corresponden. Algunos, por supuesto, no están lo que ellos llaman en tono real, pero sí tienen gran cantidad que están hechos a escala literalmente de las edificaciones reales. Sin embargo, esos que están hechos por ahí por forma automática están, ni decir, mucho mejores que por dar un ejemplo, que un escenario de autor externo de un FS 98, por decir algo. O sea, es algo que hoy en día es asombroso, de verdad que es muy, pero muy bueno el trabajo. Entonces, obviamente, ya con estas herramientas de trabajo, tenemos por otro lado que entonces tampoco se han quedado atrás los desarrolladores de hardware. Es decir, la gente que desarrolla dispositivos externos. El aficionado a la aviación, porque yo creo, y ustedes me dirán y se reirán, yo creo que todo aficionado a la aviación, uno, debe tener un modelo a escala en su escritorio o en un área cercana. Y segundo, por lo menos montado el simulador de vuelo. O sea, esto es algo que es casi una fija, por decirlo de alguna manera. Ok, si nosotros, o sea, si la persona, el usuario del simulador de vuelo lo hace por mejorarse como estudio, mejorarse en su profesión, lo más que vaya a buscar, aparte del simulador, vaya a buscar cómo mejorar su inmersión. Entonces aquí es donde toda esa cantidad de hardware que se ha venido desarrollando entra. Entonces, este ejemplo, primero que ya hemos hablado, ya tenemos cuernos, ya tenemos pedales, entran los aceleradores, empiezan a aparecer compañías como por ejemplo Zytec, que ahora fue absorbida por Logitech, una famosa productora de teclados, mouse y dispositivos de entrada. Zytec tiene módulos de cuernos, de joke, de pedales. Tienen módulos ahora de relojes, de relojería, lo que llaman los cauders externos, ¿okay? Donde tú puedes colocar que en la pantalla te muestre información de horizonte artificial, velocidad vertical, velocidad del aire, en fin, y puedes armar tu pantalla muy sencilla, ¿ok? Tienes de la línea de Zytec, tienes radios también, por ejemplo, radios que te puedan controlar los COM,
con communication, okay, los navigator, setear VOL, los unidireccionales. Puedes también de la Zytek el módulo de botonera, por ejemplo, todo lo que es la parte de luces, la parte de encendido, flaps. El trimado también viene para poder graduar la posición de los elevadores y ese tipo de superficie. Tienes adicionalmente también otros módulos como para controlar la parte del piloto automático, es decir, todo esto en el caso Zytek orientado a avión monomotor, avión tipo Cessna. Ahora, hay otros productores adicionales que obviamente incrementan el costo del simulador, pero le va a dar al estudiante una inmersión mayor. En este caso ya entonces entraríamos a tener una estructura. En esa estructura podemos usar, por ejemplo, radios del tipo GoFlight o Open Cockpits, ¿okay? Que ya entonces tendríamos una botonera, un piloto automático de estilo Boeing 737 o estilo Boeing como tal, Nefis para controlar todo lo que es la pantalla de navegación y la pantalla de controles de vuelo, ¿okay? o controles de electrónica y todo el combustible y todo ese tipo de cosas. Tendríamos adicional a esto otro tipo de componentes que le van a dar mayor inmersión, pero muy costosos. Sin embargo, hay gente que los tiene en su casa. Okay, mientras estoy hablando, aquí están corriendo videos, ahí estoy corriendo videos para que vayan viendo todo lo que estamos hablando. Y hay gente que tiene en un garaje de su casa una cabina completa, por ejemplo, de un Boeing 737, como el señor acá presente que están viendo, o tienen una cabina de una 320, o tienen una cabina de un 747, o sea, todo es válido. Y esos son inversiones que van desde la primera que le comenté, que es algo sencillo de escritorio, unos radiecitos Zytek, pedales, aceleradores y bueno, todo lo demás lo vemos en la pantalla del computador. Eso es algo que $500, $600 para un estudiante, bueno, poco a poco y arma. Pero ya ir a otras configuraciones mayores, estamos hablando de $4 o $5,000 o inclusive $20, $30,000 en equipo. O sea que ya estos serían configuraciones que obviamente o es una persona muy rica o es una compañía que arma el equipo, lo certifica y tiene su simulador de vuelo. ¿Okay? No es que en ese simulador de vuelo yo voy a practicar las fases de emergencia como tal. No digo que no, sí se puede, porque yo puedo controlar y puedo hacer cortes y puedo representar algo, pero no es lo mismo. Puedo representar el procedimiento como tal, pero no es lo mismo que obviamente un simulador de estos certificados por un fabricante. Es decir, un simulador Boeing es un simulador Boeing certificado por la Boeing. Un simulador Airbus es un simulador certificado por la Airbus, donde ellos hacen entrenamientos como tal. Pero en este caso, estos simuladores que llamamos Home Cockpit o simuladores caseros van a servir completamente para cubrir esa necesidad de que esa persona. Fíjense que yo tengo una anécdota de un amigo que él hoy día es piloto privado. A lo mejor me está viendo por ahí, a lo mejor es capaz de que me ve. Él como piloto privado, él le pasó lo siguiente, él fue a volar, ya hizo los cursos y todo de jet, él está volando un Hawker, y fue a volar y resulta ser que obviamente él estaba de primer oficial, estaba de copiloto. Y el capitán del avión le pide a él que introduzca en el FMC, es decir, en la computadora de vuelo, que introduzca toda la información del vuelo. Y mi amigo directamente llegó al FMC y cargó toda la información sin problema. El capitán se lo queda mirando como, bueno, y de dónde que él pensó que le iba a preguntar. Yo, no, tranquilo, si eso es algo que ya yo vengo desde chamo, o sea, esto no es algo nuevo. Y entonces ahí es donde yo les hago el comentario.
esto es una herramienta de trabajo, esto es algo que le sirve al piloto tanto para mantenerse al día, porque yo me he conseguido muchos pilotos, inclusive hablo de pilotos veteranos, pilotos ya cincuentones que obviamente están volando, pero que a esto no lo toman en cuenta. O sea, me pasó, ese es otro cuento, me pasó con un piloto que era piloto para DHL, obviamente no voy a decir su nombre. Él era piloto para DHL y estaban volando el 727. El 727 es un avión que es relativamente análogo, o sea, no estaba configurado para navegación computarizada, vamos a llamarla de esa manera. Y a él, el 727 lo sacaron de la línea de vuelo de DHL acá, perdón, y lo sustituyeron por un Boeing 737-400. Ya ese avión sí venía con FMC y venía con toda esa instrumentación. Yo le pregunto y empiezo a hablar con él sobre el FMC, sobre cómo programarlo, y para mi sorpresa no tenía idea de lo que estaba hablando. Yo todavía le digo a él, pero pana, agarra, vete al simulador de vuelo, móntate un PMDG y empieza a estudiar esa vaina, empieza a ver cómo funciona el FMC para cuando vayas a curso ya sepas de lo que te están hablando, ya sepas cómo es el movimiento. De verdad me dijo, y es tan real el manejo, yo, increíblemente, pero a estas alturas de verdad no sé si lo hizo o no. O sea, eso fue una anécdota hace tiempo, pero es así. Bueno, en mi opinión, y creo que en la de muchos aquí, el simulador de vuelo no debe tomarse como un jueguito, la gente lo toma como un juego y no es un juego como tal, o sea, nada que ver. Una cosa es que lo usemos como entretenimiento para pasar un buen rato a los que nos gusta la aviación, pero que no estamos vinculados al área, y otra cosa es que digan, no, ese jueguito, estás perdiendo tiempo con ese jueguito, porque no es así. Bueno, gente, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de esta breve charla sobre simuladores de vuelo conmigo, que me hayan acompañado por este paseo con estas imágenes de los distintos simuladores de vuelo que hemos tenido, de estas demostraciones de las cabinas virtuales, que dentro de ellas, si se dieron cuenta, una es mía, que fue montada con Flight Simulator 2004, las otras les doy créditos a sus autores, y ya nos veremos en otro tema, en otra conversación. Recuerden afiliarse al canal si no lo han hecho, recuerden dejar un like, ok, y nos estamos viendo en la próxima.